Gloria a Dios. Buenos días, pastora. Dios te bendiga. Muy buenos días. Gracias por estar en sintonía de Radio Finés. Que la gracia de mi Señor Jesucristo está con cada uno de nosotros y es la que nos lleva a recibir todas las promesas que Dios nos ha dado en nuestra vida. Así que vamos a orar para dar inicio a este servicio y decimos así: Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu santo nombre porque en él está nuestra fortaleza. Tú eres nuestro escudo, tú sos nuestra salvación. Gracias, Padre, porque está escrito en tu palabra que 7 veces cae el justo, pero es levantado. Y por medio de tu palabra, Señor, nos declaramos más que victoriosos por medio de la sangre del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos todas las personas, Señor, que están en sintonía de esta emisora, declarando que el poder sobrenatural de nuestro Dios se manifiesta. Padre, oramos por aquellos que están pidiendo por cualquier necesidad. Escrito está en tu palabra, Señor, que nosotros no vamos a mendigar pan, que tú llevaste todas las enfermedades en la cruz del Calvario, que en nuestra casa no faltará ningún bien, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos sus países, bendecimos sus casas, bendecimos en el nombre de Jesús su vida, Padre. Declaro sabiduría para que ellos sepan, Señor bendito, tomar las mejores decisiones. En el glorioso nombre de Jesús te doy gracias a ti. Amén y amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca de los errores. ¿Quién no ha cometido error? Buena la pregunta. Fíjate que en la palabra encontramos que hay errores que algunos los hundieron, pero otros los tomaron como una base para salir de la adversidad. Y es por eso que yo quiero que me acompañes a el libro de Génesis. Ahí vamos a encontrar primeramente la ordenanza que Dios le dio a Adán y luego el error que cometió su esposa. Pero fíjate que de todos los errores que nosotros podemos cometer en la vida, Dios siempre nos ayuda, siempre y cuando nosotros busquemos a Dios y le confesemos nuestros errores. Así que dice la palabra de Dios. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ahí aparece la Reina Valera en la radio y dice así: Génesis 2:15. Esta es la ordenanza de nuestro Dios. Vamos a empezar. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiase. Versículo 16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. 17. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Fíjate bien, esta es la ordenanza que Dios le da a Adán. Primeramente le dijo que él iba a guardar del huerto. Segundo, le dijo que él podía disfrutar, comer, podría tener aquella libertad de comer de cualquier árbol. Pero viene la parte que le dice: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. En este momento, Adán estaba bien. Adán sabía llevar la ordenanza que Dios le había dado. Luego en el capítulo 3, ahora nos vamos a ir al 3:1, dice la palabra. Siempre te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Tú tienes Reina Valera. Dice la palabra: la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Versículo 2. Ella dice: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Versículo 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo la mujer. No debes comerlo, ni siquiera tocarlo, ella le agregó. No debes comerlo, hasta ahí está bien, ni siquiera tocarlo. Si lo haces, morirás.
Aquí ya comienza la situación. Primeramente, Dios no dijo ni siquiera tocarlo. Cuando las cosas directamente nosotros decimos, esto es para nuestro Señor, desde ya nosotros ya estamos honrando su nombre. Estamos honrando la presencia de nuestro Dios que habita en ti y en mí. Entonces, fíjate que ella cometió este error. Ella le añadió, ni siquiera tocarlo. Cuando la palabra dice claramente del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, era porque a ellos les iba a venir un problema que no podían detener. Solo nuestro Dios. Y es aquí cuando nosotros nos metemos en problemas porque le hacemos caso a las circunstancias, porque le hacemos caso a personas que no tienen en sí el temor de Dios. Muchas veces nos dejamos ir por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que nos puede decir nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantener una paz. ¿Por qué te digo acerca de esto? Porque cuando nosotros actuamos a la loca, podemos actuar como lo hizo Saúl. Fíjate bien, Saúl fue el primer rey de Israel. Al parecer esta generación no había leído el libro de Deuteronomio y no hubo alguien que les trasladara la palabra. Entonces el pueblo comenzó a pedir rey y quería igualarse a todos los países que estaban en ese momento. Pero fíjate que Dios les dio el deseo del corazón. Jamás Dios va a negar nada porque no es su naturaleza. Dios siempre, a pesar que nos equivoquemos, Él siempre va a estar, óyelo bien, pendiente del momento que tú alces los ojos y digas, Padre mío, reconozco que me equivoqué por no tomarte en cuenta. Para evitar esa situación, en el libro de los Proverbios dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Entonces, podemos evitar los errores, porque los errores más que todo son los que nos traen a nosotros la pérdida de buscar de Dios, de tener esa confianza tan cercana a nuestro Padre Celestial. Cuando uno ha pecado, uno se aleja y empiezan a venir los pensamientos de culpabilidad por decirlo, bueno, tú eres quien enseña la palabra y mírate en el lugar que estás. Cuando nosotros tenemos que correr y decirle a Él, Padre, me equivoqué. Reconozco que en esta área yo soy débil, pero con el poder de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo venga sobre mí y me haga transformarme por medio de Él. Y entonces ahí es cuando tú empiezas a liberarte de esta situación. Pero tenemos que saber qué decir, cómo para que una situación de esta naturaleza no nos domine. Ya sabes que en Cristo somos más que vencedores, pero tú y yo somos llamados a conocer la palabra, a decirle a la situación, no fuiste creada para que tú me gobiernes, yo soy creada para gobernar. Dios me ha dicho que yo soy cabeza siempre y cuando tomo la decisión de ser cabeza. Y sigue diciendo la situación. En el caso de Saúl, al ver pasar que los 7 días ya habían terminado y que el pueblo se empezaba a desertar, él tomó la decisión de ofrecer un sacrificio que no le tocaba. Estaban destinados los sacerdotes y los reyes, y cada rey se levantaba con un sacerdote. Cuando los sacerdotes se ministra delante de la presencia de Dios, no hay ninguna pérdida, al contrario, todo va a ser ganancia. Pero en este caso Saúl se apresuró. Bueno, después su corazón se enoja contra Dios y tú conoces el final de Saúl, muere en manos del enemigo. Pero también dice la palabra, dice que Adán sí entendió la ordenanza, pero nunca se la trasladó, nunca habló, nunca señaló, nunca corrigió. Hay cosas en tu vida que solo el poder del Espíritu Santo las puede corregir en ti y en mí. Por ejemplo, nosotros no nos podemos dar a tomar una decisión, ya sea en cólera,
porque va a afectar, te afecta a ti y afecta a los demás. Y si las haces en base a tus emociones, siempre te va a afectar a ti y va a afectar a otro grupo, porque al parecer como que nosotros andamos buscando ser a quienes nos admiren, y quien tienen que admirar es a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Sabes, todos conocemos qué es bueno y qué es malo, pero somos más llamados a hacer lo malo que lo bueno. Y es más, hay muchas situaciones que aparentemente pueden ser buenas, pero te están alejando de Cristo. Hay cosas que te ofrecen y te están perturbando tu crecimiento espiritual. Hay cosas que te atan y ni siquiera te has dado cuenta. ¿Qué te ata? Por ejemplo, cuando te enojas con una persona, cuando se guarda el resentimiento contra alguien, no importa quién sea. Luego, cuando nosotros decidimos que esa situación baje al corazón y de ahí empiece a emanar cierta reprensión, desprecio para un grupo de personas, y es ahí donde nosotros creemos que estamos haciendo lo bueno y lo justo delante de los ojos de Dios. Pero bien, fíjate que la situación dice que la serpiente era, en aquel momento sí fue, pero ahora ya no. ¿Sabes por qué? Porque mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, Él afirma claramente y le dice a los discípulos, yo vi. O sea, Él es testigo. Él es un testigo real. Y dice, yo vi cuando Satanás fue lanzado del cielo. Y en su caída, óyelo bien, se destrozó la cabeza. Por eso es que cuando la palabra dice que Él iba a venir, la serpiente solo le iba a morder el calcañar. Y que Él se iba a poner, óyelo bien, lo iba a poner por estrado de sus pies. Hay tantas cosas en la palabra que cuando tú te sientas y le dices al Espíritu Santo, ¿cómo? Él te las empieza a decir. Dice la palabra ahí en Lucas que Él cayó como un rayo. Óyelo bien, cayó como un rayo. O sea que fue tan grande el impacto que se golpeó la cabeza. Y luego mi Señor Jesucristo en la cruz le pone los pies sobre la cabeza. ¿Qué te está diciendo la palabra? Dice ahí mismo la palabra que todo lo que atares, óyelo bien, todo lo que atares en la tierra, que si tú te pones de acuerdo con uno o con otro hermano, que ambos tengan el mismo discernimiento, la misma intención, Dios va a oír esa oración. Pero cuando nosotros nos decidimos irnos solos, tú no tienes ningún respaldo. Porque estamos actuando en una rebeldía como la que actuó Saúl. Ahora bien, en este momento nosotros podemos ejercer los dos papeles. Podemos ejercer como reyes y sacerdotes por medio de la unción que nuestro Señor Jesucristo ha depositado en ti y en mí. Pero tenemos que caminar bajo la obediencia, bajo la honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros vamos a querer hacer las cosas, nos va a pasar como en el caso de las personas que están escritas en el libro de los Hechos. Que ellos empezaron a querer atar al demonio y el demonio los lastimó. Cuando tú tienes la autoridad de Dios, sabes qué decir, sabes qué puerta vas a abrir, cómo vas a solventar las cosas. Por ejemplo, el pleito debería de haber desaparecido en nuestras vidas. ¿Cómo echas el pleito? Cambia los ambientes de tu casa. Por ejemplo, empiezas a declarar y dices, en el nombre de Jesús, ningún pleito se establece en mi casa. Declaro aire de paz, aire de entendimiento, una conversación sin mentiras. Y empiezas a limpiar los aires de tu casa. Entonces, ahora la serpiente no es astuta. Corrijámonos. La serpiente no es astuta. La serpiente hace creer que Él tiene poder, pero no tiene poder. El poder nosotros se lo otorgamos cuando caminamos en desobediencia. Y allí sí la persona
puede ser dañada, primeramente porque piensa en el mal, segundo, porque no camina bajo el temor de nuestro Dios. El caminar debajo del temor de nuestro Dios es simple y sencillamente es darle a Dios la parte que le corresponde. En este caso, habían dos árboles. Este árbol, el primero, es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo siempre ha estado a nuestro lado, pero Jesucristo actúa cuando tú le dices, necesito que me ayudes, quiero que me ayudes, muéstrame la salida, dime qué voy a hacer. Esta situación yo no la puedo parar, porque la mayor parte de cosas son espirituales y nosotros poseemos una carne. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo quiere que tú y yo conozcamos la palabra, y con el Espíritu que a ti y a mí nos ha dado y que con el cual habita en nosotros, nosotros podemos reprender la muerte. Pero tienes que saber quién fue el primero que reprendió la muerte. Fue nuestro Señor Jesucristo. Él dice, ¿dónde estás, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Entonces tú tienes que saber qué decir y decirle, recordarle, ya fuiste vencida. Óyelo bien, ya fuiste vencida. Luego, si hay alguien enfermo, tú vas y crees la palabra y dices, por las llagas de mi Señor Jesucristo, sos sano. Y sos sano porque Él en sí, Él es el árbol de vida. Pero para accesar a Él, nosotros tenemos que conocer primeramente a quién le pertenecemos. En nuestra vida tenemos que renunciar a aquellas cosas que siempre nos están dañando, como cuáles, nuestros errores. Hubo un tiempo en el cual yo dejé de trabajar, pero yo decía, si yo no hubiera dejado de trabajar, cuando había algo yo decía, si yo tuviera dinero, si yo pudiera hacer esto. Mira, dice mi Biblia que a los justos, óyelo bien, a los justos, justificados pues por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Entonces fíjate bien, dice la palabra que a nosotros siempre nos va a resplandecer la gloria de Dios. No vamos a habitar en tinieblas. Los justos están guardados porque esa es la promesa de Dios para ti y para mí. Entonces nosotros tenemos que actuar como justos, hacer la palabra como justo, creer la palabra como justo. Cuando tú te vuelves justo es porque crees que Jesús te va a sacar de esa situación. En la Biblia podemos encontrar muchos errores. Uno de los errores fue el caso de Abraham y Sara. A Abraham se le presentó la oportunidad con la esclava, con Agar. Pero fíjate que esa era la voluntad humana de hacer un hijo. Y no trajo ningún buen provecho. Hay cosas que nosotros hemos permitido que nos dañen porque nosotros pensamos que con hacer esto, con hacer aquello, vamos a alcanzar el favor de Dios. No, el favor de Dios solo lo alcanzamos por medio de nuestra fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Entonces, dile, Padre, en el nombre de Jesús, aumenta mi fe. La fe es uno de los frutos del Espíritu Santo. La serpiente engañó a Eva. Primeramente estaba alejada. Probablemente, quizás no conocía, pero sí conocía la ordenanza. Sí conocía la ordenanza. El problema fue que le aumentó. En la carta a Santiago podemos entender algo que dice la palabra. Cuando seas tentado, acuérdense de que Dios no tienta a nadie. O sea, dice la palabra que Dios nunca es tentado por el mal, ni jamás Él va a tentar a nadie. Desde allí nosotros decimos, bueno, esta tentación no proviene de Dios, viene de la carne, viene de mis emociones, viene de lo que estoy viendo, oyendo. No, en el nombre de Jesús yo cierro esta puerta. La tentación viene de nuestros propios malos deseos, los deseos con los que hemos nacido, con los que nos engendraron nuestros padres, y nos seducen y nos arrastran. Cuando una persona es seducida, cuando aquel pensamiento ya se volvió 24/7, bueno, pero si es que, y en ese caso yo decía, si yo no hubiera dejado de trabajar, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera ido, no, allí es cuando nosotros decimos, Padre, me equivoqué,
¿Te acuerdas de la parábola que siempre nos dice nuestro pastor acerca del hijo pródigo? Dice que él, levantando la mirada, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Pero él dice algo que ya no es digno. Nosotros siempre seguimos siendo dignos, porque no se trata de nosotros, se trata de que tu fe te hace salir del hoyo en el que nosotros mismos nos hayamos metido. ¿Sabes cómo terminó la situación de Abraham, Agar y Sara? Terminó cuando nació la promesa. Dios es fiel a su promesa. Las promesas de mi Señor Jesucristo se están manifestando en tu vida. No dejes que las emociones negativas te arrastren a tomar decisiones prácticas que sí van a solventar en un momento, pero después, ¿qué sucede? Vamos a quedar siempre con aquel vacío. Es mejor que le digamos a nuestro Padre Celestial: ayúdame a salir de esta situación, muéstrame. Y una de las maneras más simples como tú puedes encontrar que Dios está contigo es cuando entras en paz. Óyelo bien, uno de los frutos del Espíritu Santo también es la paz. Cuando tú ya oraste y sientes paz, ya aquella situación que te estaba cansando, que te hacía creer que no ibas a llegar, entonces allí comienza la paz. En muchas personas se escucha como cuando hay ¿cómo te lo digo? Como cuando se quiebra algo, se escucha como un sonido. En otras comienzan a sentir un calor. Son diferentes las manifestaciones cuando nuestro Señor Jesucristo ya hizo la obra. ¿Cómo somos seducidos? Por los deseos, por nuestras pasiones, por nuestra manera de pensar. Y es ahí donde nosotros tenemos que, te dije, atarlas. Yo creo en el nombre de Jesús, y esta situación no me va a decir a mí lo que debo de hacer. Yo le voy a decir a esta situación cómo voy a salir. Ahora bien, en la carta de los Romanos nos damos cuenta que todos se desviaron. Óyelo bien, todos se desviaron. Adán, Eva, Abraham, todos se desviaron por un momento. Y en un momento se sintieron inútiles. Pero te vengo a decir algo. Nuestro Señor Jesucristo dice claramente que Él sabe que somos polvo. Y en ese momento de flaqueza es cuando Él nos ayuda y nos dice: ¿quieres salir de aquí? Te voy a sacar. Amada iglesia en Cristo Jesús, tú ya no estás para hacerle caso a los errores. Los errores en nuestra vida solo sirven para dos cosas. 1, para levantarnos. 2, para llevarnos a los mejores lugares y obtener los mejores frutos. Sacúdete el polvo que ha llegado a tu cuerpo y di: no, en el nombre de Jesús, esta situación yo voy a hacer que en mí aparezca lo que Dios ha dicho acerca de mí. Dios me ha dado sabiduría. Esa sabiduría es Jesucristo. Tú puedes decir en tu corazón, creyéndolo con todas tus fuerzas: en el nombre de Jesús yo me levanto de esta situación. No es lo que están viendo mis ojos, sino el poder de la palabra de Dios que está actuando en mí. Y cuando tú empieces a sentir, cuando tú empieces a declarar la palabra, vas a ver que al 5º día la palabra ya está haciendo el efecto en ti. Padre, en el nombre de Jesús, mis finanzas son benditas. Padre, yo llamo de los 4 cabos de la tierra las bendiciones para mi esposo, para mi hijo, para mi vida, para la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algo en lo que yo he permitido que el pensamiento me atormente, ahora renuncio en el nombre de Cristo Jesús y me vuelvo a ti. Te confieso que tú eres mi vida, que tú eres mi salvación, que tú eres mi confianza, que tú eres el Padre que me sustenta en todas las áreas de mi vida, que no es el lugar donde estoy, sino que la bendición está en mi boca. La declaro con mis labios, se afirme en mi corazón. Camino como una mujer o un hombre redimido por la presencia del Espíritu Santo, y donde yo vaya, el poder de Dios va a actuar en mí. Recuerda que cuando nosotros somos débiles, nos fortalecemos en el nombre de Jesús, pero tenemos que echar en nuestra boca la palabra. Satanás siempre va a tomar las decisiones, como por ejemplo, tentarte a hacer una cosa más fácil y no esperar la promesa. La otra es que te va a estar acusando. Pero te voy a decir algo. Ahí en el libro de Apocalipsis la palabra dice ciertamente que
al que los acusaba de día y de noche. Óyelo bien. Nosotros no tenemos que tenerle miedo. Tenemos que caminar como lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Para traer el reino de Dios a la tierra, para mostrar a otros la grandeza de nuestro Padre Celestial, para llevar a otros que se han detenido en el camino, siempre y cuando lo crean. Nuestro Señor Jesucristo en el Lucas dice claramente, siempre habrán tentaciones. O sea, también en otras versiones dice, siempre habrá una ofensa. Pero ya no te quedes en la ofensa. Dice Isaías, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Y si tú tienes esa luz, si habita esa luz en ti y en mí, ya no hay errores. Fueron borrados por la sangre preciosa del Cordero. Y mi Señor Jesucristo te hace justicia, aun cuando hayas perdido, o aun cuando te hayan engañado, o te hayan hecho sentir alguna debilidad de esta carne. Levántate, resplandece. Hoy es el tiempo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tome el rol por el cual Él murió, para santificarnos delante de todas las potestades. De un error de una mujer, óyelo bien, ganamos la victoria en Cristo Jesús. Benditos aquellos errores que nos han ayudado a hacernos fuertes, que nos han dado la libertad que ahora en Cristo tenemos, que nos han llevado a tener hambre y sed y la justicia del Dios eterno. Benditos aquellos corazones que sin verlo le hemos creído. En el nombre poderoso de Jesús tenemos la victoria asegurada. Tus errores se vuelven piedras preciosas cuando los presentas delante de mi Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Pastor. Gracias, pastora, por esta palabra, y vamos a orar, amados, en esta mañana, a encomendar este momento. Si tú has cometido un error, has cometido algo, yo quiero decirte que aún es el tiempo de que puedas llegar delante del Señor y decirle: Padre, aquí estoy, saca lo mejor de mí, haz lo mejor en mi vida. No hay cosa más linda que podamos reconocer, y como dice su palabra, humillaos bajo su poderosa mano, para que Él exalte cuando fuere tiempo. Padre bendito, bello y precioso, esta mañana venimos delante de ti reconociendo nuestros errores, nuestras faltas, todo aquello, Señor, que cometemos delante de ti. Te pedimos perdón, nos lavamos y nos limpiamos con tu sangre preciosa. Declaramos que tu poder santo y divino viene sobre nosotros. Lávanos, límpianos, Señor, de toda iniquidad. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú. Ayúdanos. Decidimos morir a la carne, a la lógica. Entregamos todo miedo, todo temor. Entregamos toda autoconfianza. Entregamos todo aquello que no nos ayuda para nada. Grande es tu amor, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Así se ha dicho, así es hecho, para honra y gloria del Padre. Amén y amén.